Buenos días, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo macro y trading, eh, reuniones de todas las mañanas que estoy haciendo para que ustedes se enteren un poquito de las noticias del momento, vean alternativas de inversión, aprendan un poquito de cómo hacer el trading y, y de pronto encontrar las mejores herramientas para operar. Hay cosas bien interesantes que están pasando. Ayer fue un día de vueltas del mercado se echó para atrás todo lo que había pasado y pues acá les dejo en la portada lo que sale o salía en el mensaje de Donald Trump, donde pues el domingo nos anunció que iba a lanzar en Estados Unidos una reserva de criptomonedas donde incluía a XRP, Solana, ADA, y después rectificó y dijo que también Bitcoin y Ethereum. Esto obviamente pues impulsó muchísimo el mercado el domingo, pero no se sabía bien si iba a poner o no los aranceles para el mercado chino, para el mercado canadiense y mexicano. Y pues sí, es una realidad. Obviamente la gente está angustiada y los precios se desmoronaron de una vez ayer. Se devolvió todo lo que se había creado el día anterior. Vamos a compartirle la pantalla de CoinMarketCap para que vean cómo estamos, 2.84 trillones, vale 9.74% por debajo de las 24 horas atrás, con Bitcoin retrocediendo a 84.000. Yo alcancé a hacer algunos trades ayer alrededor de los 82.900. Obviamente, bien feo el mercado. Y el que se ha mantenido no tan abajo, pero pues sí ha perdido, pero no ha bajado tanto como yo hubiera pensado que bajaba, era XRP, que pensé que tocaba los $2.17. Yo ayer alcancé a vender algo a $2.23 y bueno, pues estoy viendo que llegó hasta ahí. Ethereum alcanzó a romper los $2.000, está en este momento en 2.079. Solana ha bajado, miren, hasta 19% en las últimas 24 horas. Acá se ve estos niveles de las caídas de las últimas 24 horas con XRP 17% abajo, Ethereum 14% abajo, Bitcoin 9% abajo. Si quieren, miremos más abajo cómo está la situación. Cardano, que fue una de las que más impulso tuvo, bajó 21%. Obviamente todos los que se montaron ahí de una subidota, creo que Cardano fue de las que más subió. Hedera ha bajado 15%, Tron no tanto, 5%, no está tan marcada con las demás. Stellar, que es muy de la línea de estas dos anteriores, de Hedera, de Cardano, de XRP. Realmente de todo lo que he leído no me gusta tanto Stellar hoy en día. Litecoin, 13% abajo, y así está. Sui, 18% abajo. Ese es el mercado con un Fear and Greed pues, más positivo. Habíamos estado en 23 puntos y hoy estamos en 39. Pero hay cosas buenas para XRP, porque si de todas formas lo incluyó en la reserva de valor, pues creo que hay cosas interesantes. Por favor, denme un saludito, los que quieran ir saludando y preguntando cosas aprovechen. Vamos a ver cómo puede moverse el mercado. Estamos acá también revisando. Miren, les quiero mostrar que dentro de la pantalla de Bitget, ustedes se pueden meter aquí en el segundo instrumento y mirar oportunidades de mercado, donde hay oportunidades que se identifican en el sistema. Hay mercados y también hay una cosa interesante que son estos temas de datos de trading, insights y novedades. Vamos a cliquear acá en novedades para que ustedes vean que acá hay toda clase de noticias que ustedes pueden encontrar. Es un extracto de noticias de otros lados donde hacen un agregador, pero también hay lo otro, que me parece bien interesante. Vamos a ver si lo abre rápido. No me abrió el de ocultar. Es un flash de noticias que sale aquí a la derecha. Miren, acá está, a la derecha me salen todas las noticias que van saliendo de las diferentes monedas y también salen aquí abajo las tendencias. Digamos, acá están hablando de la tendencia de la plataforma de tokenización de Hadron bajo el tema de Tether. Aquí hay
muchas alternativas buenas. Vamos a irnos a ver noticias diversas que les tengo listas como esta de, pues, por qué cayeron las acciones, por qué cayó el mercado. Eso está atado de las acciones a las cripto. Hay una correlación muy importante hoy en día entre las acciones y cripto. Y acá pues nos da un view general de por qué está pasando y qué está pasando con el mercado accionario para poder ir a ver qué puede pasar también con las criptomonedas. Esto no sale, es una noticia de Tokio, donde dice que en Asia las monedas arrancaron el día, pues hace ya horas arrancó el día, ya incluso se debe estar acabando en Tokio, el mercado con un mercado en rojo por las tarifas que se le imponen a Canadá, México y China, como dije anteriormente. Esa es pues la noticia que se va viendo en el mercado en general. Y aquí igual encontramos otra noticia de Reuters donde habla de lo mismo. El dato manufacturero pues ayuda, pues es un dato adicional, que es el ISM, que mostró que el PMI manufacturero cayó 50.3 el mes pasado, desde 50.9 en enero, mientras que el índice de nuevos pedidos prospectivos se contrajo a 48.6 en febrero. La baja del PMI reflejó caídas en otras medidas de confianza, ya que los inversores se preocuparon por los aranceles. Este tema es interesante porque las, el mercado americano de manufacturas, de consumo, está un poco congelándose, está enfriándose el mercado, mientras que el mercado de las criptomonedas también está viendo este reflejo. Y si hay una reducción, pues se aprieta un poco el mercado, al mismo tiempo hay inflación. Eso se llama desinflación y esto es un indicador no tan bueno, no tan bueno porque si los precios suben y la gente no tiene trabajo, no se están moviendo las empresas, es negativo, pero si la inflación se controlara un poquito, esto le daría pie al mercado para que, pues a las entidades, para que bajen las tasas. Hola Mario, ¿cómo estás? Aferrado a XRP, esperemos a que se nos dé vía libre para seguir adelante. Bueno, pues acá es importante, lo he dicho en varios de los videos, es importante resaltar lo que pasa con la SEC para que todo el mundo la tenga un poquito más clara. Miren, cuando ustedes tienen una multa, ya un juicio desarrollado, cuando hay una apelación, que es lo que está en este momento, hemos dicho, a Ripple ya lo sancionaron con una multa de 125 millones de dólares para echar ese juicio atrás. Pero dicho, hubiera sido mejor que no, que se hubiera demorado más el juicio, pero ya en este momento, cuando ya está una decisión de la jueza Torres, está afectando el recorrido que debe tomar la SEC al lado de la gente de Ripple para encontrar una solución. Porque, primero que todo, Ripple no va a aceptar que a todos los están perdonando, a todos les están quitando el juicio, pero a ellos no, y a ellos les prohíben ir al mercado, le tienen una cantidad de restricciones, la decisión de la jueza Torres. Entonces, lo que he entendido es que Ripple quiere echar para atrás todas esas decisiones de la jueza Torres, incluida la multa de los 125 millones de dólares, para poder seguir adelante. Entonces, creo que la bola no está tanto en el lado de la SEC, porque pareciera que la SEC está dando un tono positivo, eliminando todos estos juicios, todos estos casos, sino más bien de la bola de Ripple exigiendo cosas que se lo merecen. Me parece que tienen todo el derecho de exigir. Entonces, esperemos que se resuelva. Hemos visto a Jeremy Hogan hablar de esto, creo que Stuart Alderoty también ha hablado del tema, opinando que no va a ser tan fácil este juicio, este proceso de XRP de Ripple, que seguramente está en proceso en desarrollo todo este tema, y de aquí a abril a mayo veremos la resolución. Antes no creo que suceda, según todo lo que he visto previamente. Les traigo otra noticia, pues obviamente tiene que ver con el mismo tema. Esta es una noticia ya, se vuelven viejas las noticias. Esto es de las 7 de la noche de ayer, donde hablan de una vuelta en U, de vuelta de 180 grados con respecto al movimiento por el tema de las tarifas, por el tema de los aranceles en Estados Unidos. Una bajada de Bitcoin, lo anuncian acá de 87,000, cuando sabemos que en este momento estamos hablando de Bitcoin en los 83,000. A ver que no ni sale, miren, acá se ve 83,500. Yo tengo en este momento una posición abierta larga en 83,800, si no estoy mal, vamos a mirar dónde estamos.
estamos perdiendo 4% con una posición apalancada de Bitcoin de 24X parqueado en 83.938. Entré en mi posición, está en 83.600 y quiero mostrarles la posición y cómo la tomé la decisión de invertir, cómo estoy parado en este momento. Miren, el volumen más grande cuando tomé la decisión de compra estaba aquí, estábamos por encima de este volumen que es más fuerte. Este volumen es el de la derecha, amarillos son las ventas, azules son las compras, si no estoy mal, pero es el volumen más fuerte en estos niveles. Yo entré en un nivel que debía haber esperado de pronto un poquito, pues acá en la raya roja, donde hay más volumen, pero estamos con esta vela verde subiendo y retrocediendo hacia los niveles que yo quería. Eso está, les voy a mostrar la gráfica a un día, voy a ampliarla para que vean. Miren, se achica aquí a la derecha. Si yo quiero mover el zoom, lo muevo acá o lo muevo acá también en la parte de abajo para que no sepa cómo se ve. Aquí se ve, bueno, otra vez la roja, esto es en un día. Estamos en el punto de 39. Eso nos daría un punto más positivo que negativo, me parece a mí. Obviamente, esto es más ampliado y se ve una cantidad de volumen acá arriba, pero pues esto es de las últimas, de diciembre del año pasado a hoy. Entonces, si lo acercamos más, vamos a vernos, a mirarlo en las últimas 4 horas para ver cómo se ve la gráfica en este punto. Miren, hay un gran volumen de transacciones aquí arriba. Esto es en los 95.800. Aquí abajo hay otro nivel muy grande, aquí en los 86.154. Y hay más volumen cuando nos acercamos aún más. No sé si tengan alguna pregunta. Mario, no sé si quedó clara la respuesta que te di. Acá que toma uno la decisión, uno mira el RSI. Miren, el MACD siempre, no sé por qué nunca se me ajusta automáticamente. El MACD obviamente está en rojo, está más en tendencia negativa, viéndolo en 4 horas. El RSI, como les digo, en este punto están 40 puntos, pero si nos acercamos, hasta ahí es donde uno debería utilizar el RSI. Hasta ahí, no más allá, porque no le da a uno claridad de aquí en adelante. Como ven, yo tengo puesta una take profit y un stop loss en dos niveles diferentes. Ahí es cómo funciona. Si tienen dudas de cómo operarlo, les digo, si ustedes pusieron una orden y se les olvidó poner el stop loss o el take profit, lo pueden ajustar acá con este colorcito, con este lápiz, lo acomodan, lo pueden acomodar en ese punto, o lo pueden acomodar acá o escribiendo los niveles, digamos, pongamos, vamos a ver 8.500, 84.500, que espero que pueda subir hasta allá, o puedo poner acá, digamos, pongo que voy a poner a 83.000 el stop loss y listo. Así se vería una pantalla normal de cómo operar. Si yo voy a poner una orden de compra o de venta, me paro acá, puedo ir al 100% de la plata que tengo disponible, puedo poner el 25%, puedo abrir el long o abrir el short, irme en largo o en corto. Esto es en futuros. Y aquí me paro arriba a la derecha, si a la derecha, tomo acá qué apalancamiento quiero tomar, más largo, más bajito, confirmar, o en el short, digamos, esto está muy alto, puedo irme más cortico y confirmar. ¿Ok? Entonces, ahí puedo moverlo en estos dos sentidos para el que no sepa cómo utilizar la pantalla de BitGet, que realmente es muy parecido a otro. Buenos días, soy un poseedor de XRP. ¿Tú piensas que la SEC demore la decisión? Pues tendría que pagarle a Ripple una buena cantidad de dinero en caso de ser desestimada la demanda. Si desestiman la demanda es porque llegan a un acuerdo de conciliación y no hay nada que pagar. Pero yo creo que es parte de lo que pasa, Julio. Yo creo personalmente, bueno, acá me están preguntando que el broker, acá arriba en la derecha se ve BitGet, es el broker que estoy utilizando, es el broker, les dejo en la descripción el link donde ustedes se pueden ganar el 20% de descuento. Acá les dejo, lo puedo compartir en las dudas que tienen. Ahí está para que lo anoten. ¿Ok? Y
En la descripción del video está. Acuérdense que pues tampoco tengo esto es asesoría financiera en ningún caso, pero sí la idea es ayudarles y contestarles las preguntas. Entonces, lo que dice Julio es que si se echa para atrás y llegan a un acuerdo, pues si llegan a un acuerdo, pues no creo que haya ninguna multa. Pues no llegan a un acuerdo y no pagan nada. Pero lo que creo que, y tiene toda la razón Julio lo que pregunta, es que debe estar Ripple diciendo, oiga, estos señores me hicieron la maldad, ahora cobrémosles porque me ha costado mucho. Y eso puede ser parte de la discusión que esté haciendo Ripple y demostrar que se equivocó la SEC. De pronto ese puede ser un punto y a ellos les interese más ganar el juicio que cualquier otra cosa. Eso es lo que puede estar pasando con ellos. Si quieren, vamos y vemos otras dudas, otras preguntas que hay, otras noticias. Digamos, me encontré esta que me parecía interesante compartirles, donde, pues, cuáles son las 4 preguntas no contestadas con respecto a la Reserva Federal, a la Reserva de Dinero, que es cómo va a llegar a ser esta reserva en Bitcoin. ¿Es una propuesta seria? Pues sí, los Estados Unidos en este momento tiene 200.000 bitcoins. Mm, lo que quiere es organizarlos de tal manera que se vuelvan un- una reserva y que nadie las pueda coger o que tengan algunas restricciones. Obviamente hay que crear toda una legislación alrededor de esa reserva para protegerla. ¿Por qué incluir XRP, Solana y Cardano? Porque él quiere motivar a la gente que tiene las criptomonedas americanas para mover toda la industria americana, del cripto de vuelta a Estados Unidos después de que se habían ido a Dubái, a otros lugares del mundo. Entonces, eso es parte de lo que ellos quieren, pero ha salido una cantidad de gente de Bitcoin Maxis a atacar que no es lógico que XRP, que Cardano y que Solana hagan parte de estas reservas de Bitcoin, porque ellos creen que es solo de Bitcoin, no de los demás. ¿Y qué pasa con todos estos otros procesos que si otros estados dentro de Estados Unidos van a hacer lo mismo? Hay varios que están peleando para que sí sea una reserva estatal. Acuérdense, ellos son una federación, cada estado tiene sus propias reglas. Entonces, la idea es que hay varios que están yendo a favor y hay muchos que ya han ido en contra, que ya han rechazado la propuesta por la volatilidad. Y la industria de cripto soportaría o aprobaría esto, pues yo creo que hay muchos que están escépticos, pero pues creo que la idea es a largo plazo que lo acepten y que se beneficien. Entonces, si vamos a ver a XRP como moneda, miren, acá estamos en la pantalla de Bitcoin, de Bitget. Esta es Bitcoin está puntual y me voy a meter a buscar una moneda diferente. Entonces puedo escoger la que sea. Acá tengo relacionadas estas 3. Fíjense que son las de mayor volumen. Acá se ve a la derecha el mayor volumen. Si ustedes van a hacer trading hoy en día, no lo hagan con monedas de bajo volumen. Háganlo con las que se están moviendo más. Miren, ADA se mueve mucho, se está moviendo muchísimo XRP, Ethereum, Bitcoin. Hay una que me parece interesante, que también se está moviendo muchísimo, tiene una volatilidad muy grande, es esta PI, que la acabaron de lanzar y es positiva, 188 millones de dólares por ahí se pueden meter. No se metan en estas otras porque es un riesgo muy grande en cuanto a futuros. Les voy a mostrar. Miren, si ustedes se meten en PI, solo por mostrarles, vamos a ver qué pasa. Ustedes ven las puntas, hay muy poquito de margen entre una punta y otra, a pesar de que acá hay margen. Listo, acá dice 176.51 y 176.40. Ahí hay 10 centavos, 10 puntos básicos en esas. Pero si nos vamos a meter en API 3, por poner cualquier ejemplo, miren las puntas, la distancia entre una y otra. Uy, acá no, acá están bien pegadas, pero el volumen es muy poquito y se lo pueden llevar muy fácil las transacciones. Es lo que a mí más me da susto de estos estilo de monedas. Miren, acá hay más margen, pero el volumen es muy chiquito y en cualquier momento, cualquier movimiento se lo lleva por completo las monedas. Eso es lo más peligroso del trading. Vamos a buscar una XRP para ir a ver el detalle técnico, a ver dónde valdrá la pena uno entrar a apostarle a XRP. A ver si eso les da claridad y les ayuda un poquito a ver. Aquí les dejo esta pantalla. Aquí vemos la pantalla de XRP.
Entonces, ¿qué haría uno para tomar decisiones de inversión? Vemos el movimiento de la vela verde del domingo, las rojas del lunes, todo ese movimiento bajista que veíamos de pues todo el miedo con respecto a los aranceles se vio reflejado con esta vela roja, otra vez de los aranceles que va reflejando. Fíjense, XRP ayer, el domingo estuvo cerquita de los 30 puntos, subió todo esto después de ese impulso y aquí estamos en un nivel, eso es de un día, estas son velas de un día, podemos ver, armar líneas donde se me pinta. Miren, esta era la tendencia que veíamos, más o menos, esta era la línea que se veía desde, desde estos highs, de estos niveles, de la elección de Trump a hoy, obviamente una tendencia bajista, se había estado creando un banderín que lo habíamos visto previamente. Podemos mirarlo desde acá. Había también, miren, y miren esto cómo se ve raro. Miren esto cómo se ve raro. ¿Listo? Así estábamos, había roto este nivel a la baja, no estábamos esperando alguna confirmación acá, lo rompió y estamos esperando que esto vuelva a meterse dentro de la línea y que este banderín no dispare este lanzamiento que viene desde noviembre, que no lo dispare y lo dispare hacia acá, hacia los $4.15, que es el nivel inicial que yo veo para XRP. Bueno, señores, creo que aquí estamos busquemos el nivel por horas para ver dónde aguantaría uno meterse. Este es todo el movimiento, es muy parecido a lo que se veía en la foto anterior. Este es todo el movimiento del domingo. Este es todo el retroceso que es más lento, el retroceso del lunes y de hoy. Y aquí vemos dónde pararnos con un volumen muy fuerte. Estamos justo en ese volumen de $2.37, $2.3586, el nivel de volumen mucho más fuerte. Esto nota pues un sello. Miren, los sellos, el canal de Kellner nos lo marca acá. Estamos en un nivel donde es muy difícil, me pareciera a mí, que rompiera este punto de acá. Aquí me parece que es un nivel de entrada que vale la pena resaltar, aunque les tengo, a ver si lo tengo por acá listo, espérense, lo tenía organizado para compartirles un pequeño video. No sé si ustedes son unos duchos hablando en inglés, pero se los voy a compartir. Lo encuentro. Sí, sí lo tengo listo. Ah, ya sé, lo tengo acá. Listo, les voy a compartir esta página. Buy or sell Bitcoin. Bitcoin just bounced from $78,000 to $95,000, creating a sense of FOMO in the market. But history shows that it may not be the right time to buy Bitcoin. For instance, in 2011, we can see that Bitcoin dropped to the 200-day moving average in black, then rebounded to the 50-day moving average in gray, got rejected, and dropped further. In 2014, as you can see, something similar happened. After reaching an all-time high, Bitcoin dropped to the 200-day moving average, rebounded to the 50. Acá nos muestra todo ese movimiento donde hay ese acercamiento entre los dos promedios móviles de 250, donde normalmente termina rompiendo, a pesar de que rebota, termina echando para abajo. Esto es lo que nos está diciendo Ali. Ali Martínez se me hace que es un tipo súper pilo, vale la pena tenerlo. Vamos a mirar la página de lo que están preguntando para poderles ir contestando. Hay un tema, antes de contestarles esas preguntas, y me voy rápido porque ya me toca irme, un tema importante es que ahorita en marzo hay liquidaciones normalmente y es por un tema importante que me di cuenta esta semana, ayer leyendo varios artículos, que hay liquidaciones para pagar impuestos en Estados Unidos, lo cual es importantísimo. Por eso normalmente marzo es un mes en rojo porque la gente liquida todas esas posiciones para pagar impuestos y después vuelven a impulsarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con marzo. Vamos a contestarle la pregunta a Douglas. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué
técnicamente hablando, XRP no puede llegar a máximos como Solana, Ethereum y Bitcoin. ¿Qué esperas de XRP si su market cap no le permite subir a esos niveles? Es muy probable que sí. Es muy probable que que sí llegue allá a esos máximos. Estuvimos muy cerca, Douglas. El máximo fue $3.84, pero llegamos a $3.19, si no estoy mal, y es muy probable que rebote. Yo le estoy apostando que ese máximo lo rompa, y lo he hablado. Hay que tener mucho cuidado con el tema del M2, que es la cantidad de plata disponible en el mercado. Hoy en día se está reduciendo, y eso es parte de este movimiento en retroceso, que de aquí a abril yo creo que va a retomar al alza y va a terminar impulsando los precios al alza. Marzo es un mes para tener mucho cuidado, abril es un mes para irse con toda. Como dice Mario, están tomando beneficios, están tomando utilidades. No creo que haya sido una manipulación del mercado, sino más bien un impulso que le están tratando de dar para que no caiga tanto el mercado cripto. Con una cantidad de noticias. Acuérdense, hay una reunión, la CFTC tiene una reunión el miércoles, hay una reunión el jueves de la SEC, donde van a salir más noticias adicionales, y también va a salir... muchas gracias, Douglas, gracias por comentar. Eh, y también van a salir el viernes en el Crypto Summit en la Casa Blanca. Eso es importantísimo, estar súper pendientes, y creo que eso va a ser un impulso muy positivo. ¿Qué me están preguntando? Oigan, y vengan, antes de irme, no voy a contestarles más preguntas porque me toca irme. Mañana les tengo un invitado especial. No sé todavía si va a ser a las 7:30 de la mañana o a las 8 de la mañana, para que estén súper pendientes. No voy a estar solo acá, voy a tener un invitado al cual le vamos a poder preguntar lo que sea, pero es súper, súper especial. No lo voy a poner en el thumbnail, lo voy a dejar de sorpresa para que ustedes pues se conecten. Bueno, oigan, por favor, utilicen el Telegram. Les dejo acá el link del Telegram para que me acompañen, me pregunten lo que quieran, se conecten ahí y ahí pregunten. Hay una cantidad de gente que está opinando. Utilicen también el link de Bitget, que también les da beneficios de por vida. Me sirve muchísimo a mí y al canal, pues con los descuentos que nos dan y con las comisiones que nos dan por ahí. Entra algo de plata pues para pagar algunos gastos que vamos teniendo. Y oigan, no siendo más, les agradezco por el rato y nos vemos mañana, pero estén súper pendientes, que creo que vale mucho la pena este señor que vamos a tener en el canal. Chao, nos vemos, chao. Buen día.